contacto. Cuando era niña mis papás me enviaron un tiempo a estudiar en un internado de monjas. Mi familia es de esas muy creyentes, creo que incluso en algún momento de mi vida quise ser monja, alcancé a internarme, pero después de un par de meses me arrepentí. El caso es que en la época en la que estudiaba en el internado conocí a Sofía, quien fue mi mejor amiga y quien años después sí se decidió por la vida como monja. Recuerdo que en ese tiempo yo tenía más o menos 13 años, al igual que mi amiga. Yo llevaba en ese internado un año cuando Sofía llegó, a ella le costó mucho adaptarse, era un espíritu libre, y estando allí se sentía encerrada. A mí me habían enviado a estudiar ahí porque en mi familia era costumbre que a esa edad las mujeres estudiaran ahí, así lo había hecho mi mamá y mi tía, como yo solo tenía 2 hermanos hombres, era la única que iría a esa escuela. El caso de Sofía era diferente, aunque al principio evadía el tema cada vez que le preguntaba por qué su familia la había enviado a estudiar en el internado, con el tiempo al hacernos más cercanas terminó por contarme la razón. Ella era hija única, llevaba varios años viviendo solo con su mamá, pues su papá se había ido de viaje un día y ella nunca había vuelto a saber de él. Sin embargo, después de algunos años para la mamá de Sofía había sido difícil encontrar un trabajo estable, por eso se fueron a vivir a casa de su abuela, era una viuda con mucho dinero, pero por como mi amiga hablaba de ella, no se llevaban muy bien. A pesar de esto eran familia, así que la abuela las recibió y le dio trabajo a la mamá de Sofía en una empresa empacadora de la que la familia era dueña. Mi amiga me contó que su abuela nunca quiso a su papá, ella creía que cada vez que la veía le recordaba a él, por eso nunca pudieron llevarse bien del todo, su abuela siempre buscaba cómo criticarla, y Sofía no era de esas personas dispuestas a quedarse callada, así que discutían constantemente. A medida que ella crecía y se acercaba a la adolescencia las discusiones eran más fuertes, hasta que un día Sofía no aguantó más y decidió huir de la casa. Estuvo un par de noches en casa de una amiga de la escuela, hasta que su mamá la encontró, habló con ella y le pidió que intentara reconciliarse con su abuela. Entre la historia que me contó Sofía al principio no logré entender bien por qué la habían enviado al internado, supuse que había sido por lo mal que se llevaba con su abuela, pero al final de su relato mi amiga me dijo que ahora la relación con su abuela era mucho mejor, era su mamá quien había insistido en enviarla ahí, pues una amiga se lo había recomendado, ya que Sofía había empezado a afirmar que tenía ciertos poderes, que lograba comunicarse con personas que ya no estaban en este mundo. Las noches siguientes a que ella me contara su secreto, empecé a notar que muchas veces ella se levantaba en medio de la noche y se dirigía al baño, al principio me pareció algo normal, pero con el tiempo empecé a preguntarme si había algo que mi amiga hacía todos los días a la misma hora. Así que una noche, cuando noté que se levantó de su cama, decidí seguirla. Esperé a que saliera del dormitorio, y luego me levanté y me dirigí al baño que estaba muy cerca, a mitad de un corredor. Abrí la puerta con mucho cuidado, intentando no hacer mucho ruido. Sin encender la luz empecé a caminar, y ver a mi alrededor para encontrar a mi amiga. Entonces la encontré dentro de una de las duchas, estaba agachada y tenía algo en la mano. Cuando me acerqué ella notó mi presencia y se sobresaltó, la había asustado, ambas nos reímos intentando no hacer mucho ruido, entonces le pregunté qué estaba haciendo, ella me dijo que no era fácil de explicar, le dije que yo había notado que se levantaba siempre a la misma hora. Entonces noté que en sus manos tenía como unas fichas hechas con cartón, eran letras y números, me quedé viéndolas sin preguntarle nada más, y al final ella accedió a explicarme lo que estaba haciendo. Me dijo que solo era un juego, pero con él podía comunicarse con su papá y con su abuelo, incluso a veces hablaba con otras personas. Yo me quedé sin saber qué decir, yo había oído hablar muchas veces a las monjas y a mi madre de la tabla Ouija, sin embargo, mi amiga me aseguraba que no se trataba de eso. Me dijo que para que pudiera entender mejor, ella me iba a mostrar cómo funcionaba. Y confieso que en ese momento era tanta mi curiosidad que estuve a punto de sentarme a su lado para ver de qué juego se trataba.
Pero hubo algo dentro de mí que me detuvo. Me excusé diciéndole que estaba muy cansada y que mejor iba a volver a la cama. No quería quedar como una cobarde, pero la verdad es que prefería no meterme en esas cosas, solo por si acaso era cierto todo lo que decían de esos juegos. Al día siguiente estuve evitando a Sofía, me sentía incómoda con lo que había ocurrido, y la verdad no estaba muy segura de si debía contarle a alguien lo que ella estaba haciendo en las noches. Finalmente, a la hora de la comida ella se sentó junto a mí y empezó a hablarme. Supongo que notó que mi actitud era diferente, porque de un momento a otro empezó a hablarme de su juego secreto. Me dijo que por medio del juego su abuelo le había contado algunos secretos de su abuela, era así como había logrado acercarse a ella y dejar de discutir todo el tiempo. Después había hablado con su papá e intentó contarle a su mamá, pero fue en ese momento cuando su madre se preocupó y decidió enviarla al internado. Pero Sofía se las había arreglado para armar el juego ella misma y continuar comunicándose en medio de la noche. Me atreví a preguntarle cómo era que había empezado a jugar eso, entonces me dijo que el tiempo en el que huyó de casa habían encontrado ella y su amiga una cajita con el juego que estaba oculta en un armario en casa de esa amiga. Nos quedamos un momento en silencio, entonces Sofía empezó a reír, dijo que todo era un chiste. Obviamente no podía comunicarse con nadie, solo había querido jugarme una broma. Yo también me reía como para no quedar mal con ella, sin embargo, quedé con la duda de si había sido verdad o mentira lo que ella había estado contando. El tiempo pasó y no volvimos a hablar del tema, todo parecía estar bien, pero cuando solo faltaba una semana para salir a vacaciones de fin de año, mi amiga empezó a enfermarse. Parecía que había contraído algún tipo de virus, tenía fiebre y tuvo que estar un día entero en cama. La llevaron a dormir a la enfermería para que pudieran estar pendiente de ella, incluso contactaron a su madre para que fuera por ella antes de lo esperado, así podría recuperarse en casa. El día antes de que fueran por mi amiga, decidí ir a la enfermería para despedirme de ella, pero cuando llegué, vi que en el lugar había varias monjas hablando. Se veían preocupadas, también vi unas niñas de último año que observaban desde la puerta como intentando adivinar qué había pasado. Yo me asomé, y entonces vi que no estaba mi amiga, la camilla de la enfermería estaba vacía y las sábanas parecían manchadas con sangre. Una de las niñas que estaba allí, me preguntó si conocía a la persona que estaba antes en la enfermería, le dije que sí, que estaba en mi mismo curso. Entonces ellas me contaron que Sofía había enloquecido. Hace unos minutos mientras ellas pasaban junto a la enfermería, empezaron a escuchar gritos. Cuando se asomaron, notaron que mi amiga tenía algo en la mano con lo que se había cortado los brazos. La enfermera estaba intentando calmarla junto con una profesora. Al final le habían puesto una inyección y se la habían llevado de ese lugar. En ese momento una de las monjas que estaba dentro de la enfermería me reconoció y me dijo que entrara. Estaba con la madre superiora que era como la rectora del internado. Ellas sabían que Sofía y yo éramos muy cercanas, así que empezaron a preguntarme si yo había visto algún comportamiento extraño de mi amiga durante los últimos días. La verdad era que yo no había notado nada, así que les dije que no. Entonces una de ellas sacó unas hojas de papel que estaban manchadas y muy arrugadas. Me dijo que eran unas notas que habían encontrado entre la almohada de la cama de mi amiga. Tomé las hojas en mis manos y empecé a leerlas. Las letras eran extrañas, no logré entender todo lo que decían, pero dentro de lo que pude leer vi que eran cartas, decían algo como que quería sangre, quería ver la sangre correr, hablaba algo de 2 bebés no nacidos. La verdad es que ver esto me causó escalofríos. Una vez más las monjas me preguntaron si yo sabía algo. En ese momento no pude más y les conté sobre el juego que Sofía tenía. Después de eso no volví a saber nada de mi amiga en mucho tiempo. De hecho, al año siguiente ella llegó después de casi un mes de haber iniciado las clases, y en cuanto vi que era el momento indicado le pregunté qué había pasado. Ella no me dio detalles. Me dijo que había estado muy enferma y que nunca más volvería a jugar algo como lo que me había mostrado el año anterior.
Después de eso no volvió a mencionar el tema y aunque un par de veces intenté pedirle más detalles, al final terminé aceptando que lo más importante era que ella estaba bien y que a lo mejor algún día se animaría a contarme todo lo que le había ocurrido. Relato escrito y adaptado por Luna.